Listo. Hola, muy buenos días para todos, para todas y para todes. Em, Muchísimas gracias por asistir a nuestro seminario de investigación de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad del Rosario. Vamos a dar un par de minutos más para que otras personas se conecten a nuestra súper interesante charla. Entonces, ya empezamos en un par de minutos. Parroquial. Esto va dirigido a nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Naturales, las personas que hoy nos acompañan, para recordarles que nuestro seminario de investigación está transicionando a una comunidad de práctica para nosotros poder seguir obteniendo nuestras horas de certificación profesional. En ese orden de ideas, en esta semana les compartimos el documento final que explica esta transición que implica para nosotros de ahora en adelante, digamos, cómo será el manejo de ahora en adelante de nuestros seminarios. Nuestros seminarios van a continuar como siempre lo hemos hecho, pero vamos a tener que realizar algunas actividades al final del año para poder entonces obtener esas horas de desarrollo profesional. Entonces los invito a que por favor revisen ese documento. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme a mí o escribirle a Verónica, eh, para que entonces podamos darle la semana entrante ya inicio oficial a nuestra comunidad de práctica. Bueno, entonces, después de este anuncio parroquial, es para mí un placer darle la bienvenida a Scott Winston. Scott hizo su pregrado en la Universidad Brown en Estados Unidos, luego realizó su doctorado en Ciencia y Política Ambiental en Nicholas School of the Environment en la Universidad Duke, también en Estados Unidos, y luego realizó un postdoc en el ETH en Zurich, en Suiza, y luego trabajó en el Stanford Doors School of Sustainability en California. Scott es ahora profesor asistente de estudios ambientales en la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados Unidos, y sus intereses de investigación se centran en la ecología, la biogeoquímica, en la conservación de los ecosistemas acuáticos de agua dulce. Está particularmente muy interesado en la emisión de gases de efecto invernadero, en los ciclos de nutrientes y el movimiento de nutrientes a través del paisaje en este tipo de ecosistemas. Y en este momento, y para nuestra fortuna, Scott está investigando activamente estos temas en Colombia. Nos va a mostrar resultados de nuestro país, lo cual es maravilloso, en lo cual incluye estudios sobre efecto de represas hidroeléctricas en la cantidad de agua superficial. Creo que eso no es el enfoque de la charla de hoy, pero sí sobre la ecología de ecosistemas de agua dulce y la ecografía de las turberas de baja elevación. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias, Scott, y bueno, adelante. Tienes que activar tu micrófono, Scott. Ah, Bueno, muchas gracias Gracias. por la introducción, la presentación. Yo voy a compartir la pantalla, ¿cierto? ¿O ya está compartido? Ya está. ¿Ya está? Bueno. Listo. Ya la podemos ver. Sí, señor. Bueno, entonces muchas gracias por venir a todos y buenos días a todos. Es un gran placer para estar ahí, para presentar un poco de mi investigación en Colombia. Em, yo voy, pues me dieron la oportunidad a escoger el idioma de presentar, pero yo prefiero presentar en español como estamos en Colombia, hablando de Colombia. Solo tengo que pedir perdón si hago errores gramáticos, seguro que sí, pero Tranquilo, espero que no hay todo ningún quede inconveniente. entendible por lo menos. Estamos en casa, tranquilo. Gracias. Bueno, entonces voy a presentar, como contó Sergio, profe, sobre unos resultados de mi investigación de turberas. Vamos a seguir así, pues eso es el plan de la charla. Voy a hacer una introducción muy breve sobre quién soy yo, qué es la turba y por qué estudiarlo. Después presentar unos resultados sobre turba extraña en lugares extraños y por eso como
desarrollamos un nuevo sistema de clasificación de turberas para tierras bajas de Colombia. Después el resultado de la cantidad de carbono, hay bastante. Y finalmente un poco de implicaciones y unos próximos pasos que queremos lograr. Bueno, ese es el plan. Sobre yo, pues, como contó el profe, pues yo estudié en humedales en mi doctorado, más como el tema de biogeoquímica, con un foco de ciclos de carbono y emisiones de gases de invernadero. Eso es como un mashup de varias fotos de actividades que yo hice en mi doctorado en humedales. Y después, mientras yo estaba estudiando en Suiza, en la ITH, queda más enfocado en química de aguas, especialmente ríos trópicos y ríos trópicos embalsados y los embalses. Y también con un estudio del buchón, que está como un invasor muy poderoso en muchas partes del trópico. Y un parte de este estudio de embalses trópicos yo trae a Colombia. Logramos un estudio como muy colaborativo con los de UDA, los de ANLA y el TNC, con un poco de francos suizos para hacer un proyecto que se llama SHARE, de Sustainable Hydropower in Andes River Ecosystems. Y no voy a explicar bien cómo hicimos este estudio, pero quise informarles que tuvimos un resultado que publicamos sobre cambios en calidad de agua por ríos embalsados por todo Colombia. Eso es como un síntesis con todos los bases de datos de ANLA. Y que esto también traducimos, hay una versión en español para hacerlo más fácil para todos los hispanohablantes para entender el estudio. Pero el foco de hoy y de mi trabajo más reciente es en este tipo de humedales, se llama turberas. Bueno, Y ya lo voy a comenté acá. mostrarles un Ya, video breve grabando. qué tipo de trabajo hemos hecho con esos. Eh, Estamos en Morichal, en Meta, cerca del municipio de Puerto Lleras. Y eso de pronto se ve un poco vistoso, pero muchas gracias. realmente Sí, ahí Marte, quedé bien hermoso. muy entusiasmado porque en este momento pues Ah. me dio cuenta que, sí, vamos a encontrar el suelo que queremos encontrar. Bueno, qué es la turba? ¿Por qué un suelo tan especial que estímulo un gringo para bucear por un charco de lodo? Eso es un suelo particular que forma debajo de humedales donde se mantiene como casi todo el tiempo húmedo. Entonces la materia orgánica que cae, que normalmente se descompone, no se puede descomponer. Entonces acumula capas de metros y metros por cientos o miles de años, suelos casi puro de materia orgánica. Y eso es muy interesante la comunidad mundial de cambio climático porque eh, estos suelos, si se secan, si se secan se cambia la hidrología de estos humedales y se seca el suelo, se descompone o se quema y eso puede ser una emisión muy potente de gases de invernadero. Entonces, por eso sale estos artículos, por ejemplo, eso del New York Times, que los turberas mundiales son bombas del clima esperando para explotar, más o menos. Eso es como un poco de sensacionalismo, pero debajo de eso es la verdad científica que en unos 3% de cobertura de tierra tenemos 2 veces más carbono que todos los bosques del mundo en las turberas. Entonces, para proteger estos turberas es fundamental para mantener el clima. Y tenemos ejemplos muy graves, como no hemos hecho eso, por ejemplo, en Indonesia, la sureste de Asiática, donde están drenando o han drenado y ya ahora están quemando catastróficamente.
el impacto de eso es como más o menos un petagramo por año. Eso es como, pues, unos 4% de las emisiones antropológicas mundialmente. Pero la cosa de estas emisiones es que son irrecuperables. Si uno pierde un bosque no se puede regenerar. Pero una turbera, el suelo de la turba, requiere cientos o miles de años para acumular. Entonces, cuando se está perdido, es como perdida como carbono combustible. No se puede recapturar muy rápido para reformar este ecosistema. No hay una forma bien conocida para recuperarlas o restaurarlas. Hace 2 días salió otra noticia pesada de los economistas que dicen que ahora ya estamos cometidos a unos 19% de pérdidas económicas hasta el año 2050. Entonces, como creo que en esta sala, pues ya estamos todos como entendimos la gravedad de la situación, pero el problema del cambio climático solo va a endurar pues más duro cada año, cada década. Y más que todo en el trópico, pues eh, hay una injusticia también que en zonas muy norteños, pues el cambio va a ser más o menos un beneficio, pero en el mundo, en África, en Sudamérica, en partes de más sureños, pues va a ser más costoso igual. Y llegando a Colombia, la tema de turberas, em, en 2011 hicieron los pesados de turberas mundialmente una revista que, pues, ¿dónde están los turberas en el mundo? En un foco del trópico, que sabemos que son sobre las turberas en el trópico. Y la conclusión fue que Colombia casi no tiene turberas. Y eso fue porque era una síntesis, no era de una investigación original, era un síntesis y el base de datos para Colombia fue por un estudio del World Bank de como las 80s. Y fue como más, como un mapeos de estos solos que no estaba bien como detallados. Y también con el foco de los de Irlandia, que estábamos pensando en turba para quemar, porque allá en las partes norte de Europa usan para un fuente de energía. Entonces, este dato salió y eso era el único dato de Colombia que pues casi no hay. Después, en el 2017, con todos los desarrollos de computación y senseo remoto hicieron una modelación por todo el trópico sobre turberas y dijeron este equipo de CIFOR que, pues Colombia debe ser muchas turberas porque tiene ecosistemas muy parecidos a Perú, donde hemos encontrado varios. Entonces Colombia debe ser uno de los países más ricos en este tipo de ecosistema, este recurso de suelos de carbono. Y todo el mundo queda como bien sorprendido con eso, porque casi no había ningún dato de campo y tampoco, pues, hablando de científicos bien conocidos de Colombia, pues, conocen de turberas en esta zona, pues, ¿qué es una turbera? Sería la respuesta. Entonces, quedamos con la pregunta, pues, hay como unos 3 kilómetros cuadrados de turba, según este estudio antiguo, o es correcto esta modulación que dice como que hay 324, que es como es un diferencia de cientos veces. Entonces, quedamos bien curiosos con esos. Entonces, con este dato, yo escribí un proyecto para los suizos, para darme un poco de francos suizos para ir a Colombia y buscar. Y yo llegué en finales de 2019. Era un momento raro para llegar porque para hacer redes y eso, con la pandemia todo quedó complicado. Pero las preguntas científicas eran más o menos muy sencillos, pues hay turberas por aquí, cuáles tipos y cuánto carbono. Y realmente no sabemos que íbamos a encontrar algo interesante o no. Pero
lo que encontramos fue como más o menos un éxito catastrófico en términos de encontramos, pues fuimos a muchas partes de las tierras bajas, enfocamos allá en la Amazonía, la Orinoquia, porque eso es una zona muy grande que puede ser pues un gran parte de la turba en términos de área. Y fuimos a varias partes, todos estos círculos que son colorados, esos son turberas que encontramos. Y los X son otros sitios que visitamos con humedales, pero no, el suelo era mineral, entonces no era la turbera con esta densidad súper alta de carbono. Y estos triángulos por Caquetá, esos son uno de los pocos ejemplos más precedentes, como esos fueron de un grupo que se llama Tropenbos, que trabajaba por el río Caquetá haciendo estudios generales ecológicos en las 80s. Pero más de eso, en esta zona, pues casi no había observaciones. Entonces, la conclusión es que, pues, no, de pronto no tanto como los que dicen C4, el modulación, pero sí hay turberas bien repartidos por esta zona. Y una de las partes que nos sorprendió es que incluso en el llano, que es una zona bien con muchas fluctuaciones hidrológicas, tiene su época seca muy fuerte. Uno puede pensar que pues eso no puede apoyar la formación de turba porque si se seca los suelos se descompone la materia orgánica, pero encontramos al lado de como potreros de ganado, como morichales, como por ejemplo eso, que tenía turba hasta 6 metros de profundidad, que han estado allá por como 6.000 años más o menos. Y no, pues no esperamos por eso, pues el mapeo pensaba que puede ser por temas de la cantidad de lluvias que caen en el invierno, pero que realmente están porque en las descripciones que habíamos leído de morichales del llano no se describe mucho de, no se mencionan como turba en el suelo. También se puede aparecer más así con los moriches, pero también con mucha hierba, como Ciparaceae, Poaceae, entonces más como un ecosistema como el basal, pero igual con como hasta 6 metros de turba debajo. Y pues de la literatura de Perú, pues entendimos que podemos encontrar como 3 tipos de turbera. Lo que se llama palm swamp, que cuadra con morichal o tiene otros nombres dependiendo de la región, caranguchal, aguajal. También turberas abiertos con como herbazales. Y un tercer tipo que se llama pole forest, que es como un varietal, algo así, con muchos árboles delgaditos. Y encontramos allá en Guainía, por Puerto Unida, una turbera que parece así, que más o menos tiene la forma del varietal. La cosa rara con eso es que encontramos debajo de la turba, el suelo es como arena blanca. Entonces eso es como un bosque de arena blanca que tiene una capa de 2 metros de turba encima que la arena. Eso es una cosa medio rara, eso nos confundimos mucho porque eso no tiene presencia de Perú ni otras partes. También encontramos allá ecosistemas así que son como medio como varietal, medio como herbazal. También en zonas de arenas blancas. Y eso también nos quedó como, pues, confundido con eso, pues, ¿qué es este ecosistema? Y lo bueno es que con nosotros en todas estas expediciones traemos un botánico para hacer parcelas de las comunidades de los árboles, para conocer, para clasificar realmente qué estamos encontrando y cómo es para hacer referencia con otros ecosistemas conocidos. Y la gran mayoría se ve como este naranja, son los como morichales. También encontramos lo que, digamos aquí, open palm swamps o herbazales con moriche.
Y después estos dos categorías bosques de arena blanca, los white sand forest, y los bosques de arena blanca, pero abiertos, que realmente no son bosques, pero otros ecosistemas herbazales de arenas blancas. Y vemos que pues este color rosado, esto cuadra con la moritia flexuosa, que es un moriche, que es bien icónico, bien conocido en varios humedales de Colombia, que cuadra muy frecuentemente con los morichales turberas. Y en las arenas blancas tienen otro tipo de especie, otra comunidad, pues, más de como Maritia caraná, si tiene una palma, o también Maritella armata y unas especies de Hevea, que es el caucho. Y con eso empezamos a clasificar como en vez de tres, en cuatro, que hay dos tipos de turberas que son bosques, los de los morichales o los palmares, y los bosques paritales de arenas blancas. Pero estos dos ecosistemas tienen como una pareja que es abierto, que es como herbazal, pero los árboles que están tienen sus arbusticos, los árboles chiquitos, esos son la misma comunidad que esta clase de palma o de arena blanca. Y realmente la herbazal no es un clase solo, es dos clases que son pareja con el ecosistema más como padre, el palmar o de arenas blancas. Entonces tuvimos que renovar o desarrollar un sistema diferente que ya existe de Perú o otras partes del neotrópico. Y el carbono, pues esto era una gran parte del trabajo. En todos los sitios que visitamos, extraemos núcleos intactos del suelo. Em, y es por eso digo, pues, éxito catastrófico, porque quedamos con unos 140 metros más o menos de núcleos de turba, porque encontramos unos 40 sitios y con un promedio de 3 metros más o menos, uno queda con mucho material para procesar y analizar. Y todavía desde este trabajo duró como pasó durante unos 2, 3 años y todavía estamos procesando núcleos del principio. Pero eso es un poco de los resultados hasta hoy y tenemos más en camino. Pero todos estos diagramas negros, estos son haciendo abajo la profundidad de la columna de turba. Y horizontalmente, eso es el porcentaje de carbono medido por un método que se llama loss on ignition, que es muy sencillo. Realmente uno pone un parte de turba en un horno, quema todo y todo que evapora es el materia orgánica y lo que queda es el material orgánico o mineral. Y por eso del pérdida de peso, uno puede estimar cuánto materia orgánica queda en cada nivel del suelo. Entonces, en los morichales, lo que se ve es que el patrón es como cambia mucho, ¿cierto? Hay partes con muy alta contenido de carbono y partes muy bajo. Y eso viene de la influencia de los ríos. Estos ecosistemas normalmente son cerca de un río, por ejemplo, muchos vienen de Meta por el río Lariari o de Caquetá por parte de la Caquetá. Estos ríos son de aguas blancas, fluctúan mucho, pues horizontalmente y verticalmente durante inundaciones. Y por eso, y como estos turberas llevan como cientos o miles de años, uno puede imaginar la inundación más grande de 100 años o 500 años, 1000 años, puede depositar mucho material horizontalmente por un planicie inundable o una terraza abajo cerca del río. Y por eso se ponen como capas de arcilla o limo adentro de la materia orgánica. Normalmente es como un pantano que crezca con las hojas de las matas y las raíces y todo, y fumando turba, y viene como capas de minerales adentro de estos niveles de turba. Pero en las arenas blancas el patrón es muy diferente, es casi puro materia orgánica hasta el fondo,
cuando uno llega a la arena blanca. Entonces uno no ve este patrón de inundaciones y eso. Y por estos análisis podemos calcular para cada sitio y para cada tipo una promedio de densidad de carbono en megagramos de carbono por hectárea, como la densidad de carbono subterránea del ecosistema. Entonces eso es el panel B abajo aquí, estos como cálculos. También hicimos un dibujito para ilustrar cómo la clasificación y también los ejemplos de cómo acumulan el carbono. Entonces, eso también ilustra lo mismo que el lado izquierdo tenemos los morichales, los palmares, y que como puede ser en un bosque o puede ser herbazal, que es muy variable la profundidad de la turba, pero normalmente vemos como muchas interrupciones de arcilla, de material mineral, de inundaciones y tenemos una gran variabilidad de densidad de carbono, pero los sistemas con turba muy profundo puede ser hasta 3.500 megagramos por hectárea. Los de arenas blancas también pueden ser herbazales o bosques, pero la turba no llega hasta una profundidad tanto como los de los morichales, solo hasta 2 metros. Entonces, sí, pues es más puro la materia orgánica, pero no llega hasta una profundidad, entonces no son tan densos como los morichales. Para una referencia de estos números de densidad, un bosque antiguo, amazónico, en su biomasa superficial puede tener 150 megagramos de carbono por hectárea. Entonces estamos hablando de pues unos 10 o 20, estamos hablando de multipliques de densidad. Entonces por eso esos ecosistemas quedan como críticos, porque si uno está desarrollando un plan de conservación por hectáreas y estos hectáreas va a contar mucho más que cualquier otro, porque son los ecosistemas más densos de carbono en el mundo, realmente. Entonces, para devolver a la pregunta original, si tenemos 3 kilómetros cúbicos o 300 en Colombia, hicimos una modelación usando mucha información de senseo remoto y usando unos algoritmos de Random Forest para extrapolar de las observaciones que hicimos hasta otras partes de las tierras bajas para predecir como probabilísticamente pues dónde debe ser más turba ecosistemas que parecen igual por para la mirada de satélite. Y la conclusión que hemos llegado es probablemente más como unos 50. Entonces, entre los dos, 50 kilómetros cúbicos. Realmente la modelación de Gombrich, que no tenía datos de campo, exageró mucho en el llano, más o menos. No estaba bien calibrado por allá. Pero eso igual estos 50 kilómetros cúbicos, eso significa unos 2.5 petagramos de carbono. Eso es como cientos de años de emisiones fósiles del país de Colombia. Eso es una gran cantidad. Y si uno convierte eso hasta como dólares en el mercado de carbono, uno llega a pues un valores astronómicos más o menos, medio trillón de dólares. Pues yo revisé ayer y en Europa eso es el mercado más o menos $60 cada tonelada. Entonces, sí, es alto. Entonces, las implicaciones aquí, pues, hemos identificado que, pues sí, en las tierras bajas de Colombia hay varios turberas, son bien densos en carbono. Y la pregunta que sigue muy obviamente es ¿qué es el estatus de esos que son las amenazadas? Hay actividades que debemos pensar para proteger este recurso o para prevenir emisiones. Y en todos los sitios que fuimos, estuvimos buscando indicadores de daños como así, de deforestación, de incendios.
Y la verdad, en varias partes hicimos como este tipo de evidencia, pero es muy cualitativo, no es como un tenemos la necesidad a revolver y hacerlo más em, em, estratégicamente para documentar este tipo de daños. Pero por ejemplo, en Meta, donde hay mucho ganadero, en casi todos los herbazales que entramos de turberas, encontramos evidencia de incendio. Y como allá es una zona con todo el manejo de ganado, es quemar en el verano. Estos incendios, hemos hablado con unos ganaderos que dicen que, pues sí, pues esta finca se quemaron y llegó el incendio hasta el Morichal y se quemaron terriblemente. Entonces, pues en partes de esta zona, pues el ganado es todo el mundo. Entonces, todo el mundo rota por el ganado y si van a quemar estos incendios, claro que pueden afectar a las turberas. Si no, pues no es como una cosa de intención, eso es como un spillover effect, pues un efecto que van haciendo su actividad y la actividad tiene un efecto secundario en estos ecosistemas. La otra parte de eso es que muchas de las turberas quedan en zonas de comunidades indígenas y estos son pues partes donde uno puede esperar que la gente ya tiene un conocimiento muy profundo de conocimiento de ecosistemas y pueden tener otros valores que llevan de las turberas. Entonces, hemos estado en colaboración con unos antropólogos a buscar, hacer encuestas para ver, pues, cómo son las relaciones entre las comunidades, la gente de las comunidades y esos tipos de ecosistemas. Tienen usos especiales que pueden ser una ventaja para ayudar su protección o mantenerlos en su estado como son. Em, pero también sabemos que estas comunidades pueden ser muy vulnerables, especialmente cuando viene como negociantes de carbono que viene con muchos planes para sacar plata por este tipo de recurso. Había un estudio hace, creo que unos 6, 9 meses por el Guardian que dijeron que casi 90% de los offsets de carbono son más o menos fraudulentos. Pues este mercado tiene muchos problemas de lo que están verificando, el carbono está el mismo que está ganando. Entonces siempre sobreestiman el beneficio. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando intentamos usar el valor de carbono para hacer como conservación. También hemos visto en otras partes de países latinoamericanos que estos esquemas que se llaman RED, a veces como reducción de emisiones de deforestación y degradación, que pueden también causar como problemas humanitarios, que queda como una política que pues esta zona es protegida, entonces las actividades tradicionales ya no pueden hacer y quedan desplazados comunidades y queda peor que antes, pues uno intenta a conservar carbono y queda con un incentivo a degradar para restaurar, para ganar un crédito, un bono. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de estrategia, especialmente en comunidades indígenas que son más o menos casi la gente más en peligro de explotación del mundo. Entonces, ahora yo quiero hacer una pausa breve. Yo creo que, ¿cómo vamos en el tiempo, profe? Vamos muy bien, Scott. Si quieres continuar adelante, nos quedan como unos 15, 18 minutos. Entonces, Bueno, adelante, perfecto. Entonces, voy a seguir con por favor. otra cuenta breve sobre em, pues la significativa de estos ecosistemas de arenas blancas. Quedamos bien curiosos con esos. Hay mucha gente en el trópico, en toda Sudamérica, que estudia este tipo de ecosistema que se llama un white sand ecosistema y en varias partes tiene sus propios nombres. Por ejemplo,
En Venezuela se llama Caatinga o Bana, o en Brasil de pronto más como Campinarana. Tiene varias palabras dependiendo de la región. Pero la cosa compartida en estos es que tiene este suelo de arenas blancas y es geológicamente muy viejo. Es parte de se llama la Guiana Shield, esta formación. Y de las turberas que encontramos pueden aparecer así, como normalmente es como bosque o tienen arbolitos, pero son muy como, y pueden ser viejos. No es como, eso parece que puede ser una zona con mucha esperanza o está en restauración o regeneración, pero lo que pasa es que más es un fenómeno de pocos nutrientes, entonces los árboles no pueden crecer, casi no crecen, pues viven y mantienen, pero el crecimiento es muy lento por la falta de nutrientes. Puede aparecer así, eso es como un bosque varietal, inundado, turbera, o más así, eso es un ejemplo de que es más un herbazal, que tiene como estos árboles chiquiticos, dispersos, pero muchos ciparáceos, mucha hierba. Y estos tipos de turberas solo nos encontramos, solo se encuentra como en donde hay formas geológicas de el Guiana Shield. Entonces no podemos ir a como el Chile Piquete, pero seguro que uno se encuentra allá también. Pero en el río Vapés encontramos uno y el resto allá en Puerto Niña, donde hay mucho más acceso a ese tipo de geología. Y hicimos este análisis de los bosques, de los parcelas forestales para probar si estos turberas de arenas blancas realmente son su propia cosa o más debe categorizar en otra. Y en los puntos verdes, sí, esos son los turberas que encontramos en Colombia de arenas blancas. Y los otros puntos grises incluyen otros datos de nosotros y otros de esta red, se llama Forest Plots, que es una red de forestales que ponen datos de sus parcelas pues todo el mundo, pero en este caso escogimos los cerca de Colombia. Entonces incluye parcelas de Colombia, otros de Venezuela, otros de Brasil, otros de Perú, que tienen que son como cerca geográficamente y parecidos ecológicamente con los de Colombia, para dar un referencia. Entonces, estos puntos de como verde clara, más clara, esos son bosques de arenas blancas, no son turberas. Y volví a decir que eso es un análisis que se llama Non-Metric Multidimensional Scaling. Eso es una manera para comparar ecosistemas cómo son similares por su componente de especies. Entonces, se ve que los turberas de arenas blancas que encontramos en Colombia son muy cercanos a los de las ecosistemas de arenas, bosques de arenas blancas que no son turberas de otras partes de la región, de Venezuela, de Perú. Y si comparamos con otras turberas de la zona, pues estos grupan en otra parte, estos puntos de rosado, naranjado y rojo, esos son más como un subgrupito y que los turberas que encontramos en Colombia son más como bosques de arenas blancas que otros tipos de turberas. Entonces yo creo que con eso justifica clasificarlos separados en nuestro esquema. Y también tenemos estos puntos azules que son otros bosques no turberas de como tierra firme o de planes inundables. También vimos una gran diferencia en la geoquímica entre las murichales, turberas murichales y turberas de arenas blancas. Casi todos los elementos, los murichales tienen más, una concentración más alta que los arenas blancas. Y esto cuadra con lo que ya conocemos de sus ecosistemas. Son muy
débidos en nutrientes, fósforo, que es fundamental para las matas, pero otros minerales también, cobre, potasio, hierro, magnesio. Entonces, los turberas de arenas blancas realmente son muy pobres mineralmente. Es como, porque yo creo que viene casi solo el agua aguas de lluvias. Los morichales normalmente viene agua subterránea, de suelos de arcilla, o viene agua directamente del río, que viene con estas capas de limo. La otra que hemos visto, hemos hecho unos análisis de metano y de isótopos de 13 de carbono, y hemos visto que los morichales producen mucho más metano que los turberas de arenas blancas, y tiene también un huella mucho más pesado del carbono 13. Eso también cuadra con un sistema con más disponibilidad de nutrientes, los morichales. En cambio, los turberas de arenas blancas quedan muy negativos en 13C, y eso implica que es el sendero de metabolismo de metano, es el sendero de hydrogen trophy, no sé cómo decir estas palabras en español. Y eso es más dominante cuando hay pocos nutrientes para este proceso. Entonces quedan como con pocos nutrientes y poco disponibilidad de carbono para respirar. Entonces quedan con menos metano y por un sendero menos eficiente. Y finalmente, pues en términos de área, tenemos este mapa que todavía no está publicado por Adam Hastie, que está haciendo un mapeo de turberas por toda la cuenca de Amazonía, y también un mapeo de ecosistemas de arenas blancas por la misma zona. Y lo que pensamos es que estos ecosistemas tienen un overlap. Es como un diagrama que normalmente pensamos en esos sistemas totalmente separados. Pero yo creo que de lo que hemos visto en Colombia y también revisando investigaciones de otras partes de la zona, que hay partes donde es el único sistema de arenas blancas que también es una turbera, o es una turbera que también es un ecosistema de arenas blancas. Y con eso podemos cambiar un poco la perspectiva de la conservación y de la ecología. Y haciendo un overlap muy sencillo, esos son muy hipotéticos, eso no es como un análisis muy riguroso, pero para demostrar la potencial de este conocimiento, si asumimos que tenemos como un 5% de los ecosistemas de arena blanca son turberas, quedamos con unos 22 kilómetros cúbicos de turba, que implica como casi un petagramo de carbono, que otra vez es como ya estamos en billones de dólares en el mercado de carbono. Entonces, espero que este tipo de número puede motivar más estudios y más gente para investigar este tema. Y para que saben que no soy totalmente loco con esta idea, voy a poner las estrellas en estudios que apoyan la idea de overlap entre ecosistemas de arenas blancas y las turberas. Estos estrellas son observaciones nuestros de Colombia, pero también hay un estudio viejo de Brasil que menciona pues, una capa muy grande de materia orgánica encima de la arena, o en Venezuela, otro de Surinam y otro de pues, Perú de Ian Lawson, que todavía no ha publicado. Entonces, por varios puntos, pues hemos visto más o menos lo mismo, que arena blanca puede tener una capa muy gruesa de materia orgánica encima, si es muy mojado. Y ese puede ser bien repartido por la zona, pero realmente no sabemos bien por falta de investigación. Bueno, esto es final. Yo voy a dar las gracias a mucha gente muy clave. Lo que presenté no es todo el trabajo mío, pero el trabajo de mucha gente por muchos años. Entonces,
Primero voy a dar las gracias a la Fundación Horizonte Verde, que fue nuestro compartido local para organizar todos los trabajos de campo. También un profesor de Javeriana que ha quedado muy clave es Juan Carlos Benavides, que es casi el único científico de turberas en Colombia que yo he conocido, y él nos ha ayudado mucho con el procesamiento de muestras en su laboratorio. También mis fuentes de financiación de Stanford, el King Center for Global Development y el Swiss National Science Foundation. Y con eso sería un placer si alguien tiene preguntas, por favor. Y muchas gracias por la atención. Magnífico, Scott. Muchísimas gracias. Muy interesante. Estoy muy seguro que hay muchas personas con preguntas. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a empezar con una pregunta muy diferente. Cuando tú interactúas con personas locales, es decir, la turba no es algo que uno ve constantemente, ¿verdad? Es una cosa enterrada y es algo un poco difícil de comprender. ¿Cómo tú le explicas a las personas, por ejemplo, en campo, la importancia de algo que no ven? Es decir, cómo tú como profesor, como investigador, transmites esta información y les dices, mire, eso que usted está sacando, que eso es un lodo y una tierra con una cosa negra, ¿cómo le explicas a alguien que tiene implicaciones para el clima, para la geoquímica del ecosistema, para el planeta? ¿Tú cómo abordas esa manera de explicar? Sí, siempre es una cosa difícil porque los temas que uno quiere explicar son un poco técnicos y requieren de pronto un poco de educación formal pues, el científico Western Science, pues, que no todo el mundo tiene la privilegia a tener. Um, entonces, pues no tengo una fórmula mágica. Yo intento usar como palabras un poco más coloquiales, simplificados, y también trabajar con gente que son más expertos. Las últimas expediciones fuimos con unos antropólogos que tienen más experiencia en relaciones con gente y tiene formación en científico social. Yo casi no tengo esta información, entonces realmente la palabra más corta es que pues confío en mis colaboradores para ayudarme con eso. En el foto aquí con el gorro, este señor se llama Sergio, que es un estudiante de doctorado en Stanford, que estaba haciendo las entrevistas, y él hizo un tríptico de como información para compartir con las comunidades en Puerto Inírida sobre pues qué son las turberas, por qué son valuables, pues un poco de nuestras observaciones tentativos para dejar en las comunidades, porque lo que está pasando allá es que está llegando lo que se llama caballeros de carbono, unos Sí, Carbon Cowboys. Sí. Carbon Cowboys, que vienen y dicen que firma eso y vamos a darles un plata. Pero las comunidades siempre quedan en un conflicto porque es difícil para ellos para entender realmente cómo funciona el esquema, y más que eso, pues hay trade-offs, ¿no? Toca cambiar la práctica un poco, pues después uno no puede hacer la chagra y eso es fundamental para mucha gente de la comunidad, porque entonces eso puede generar mucho conflicto interno y entre las comunidades cuando vienen estas oportunidades y quién va a ganar y quién va a perder. Pero esperamos si por lo menos ponerles un poco de información, ellos pueden hacer su negociación o su Claro, decisión un poco más informados. claro. Pero es una Bueno, buena pregunta, no es fácil. no es fácil, claro. Tenemos varias preguntas, entonces le voy a dar la palabra primero a Juan, después a Joao, y tenemos una pregunta, Álvaro Campo también quiere hacer una pregunta, entonces después de Joao viene Álvaro. Juan, no te escuchamos, Juan. Listo. Hola. Ahora sí. Listo, ahora sí. Hola, Scott. Gracias por esta interesante presentación.
Justamente nosotros estamos, junto con Carolina Álvarez, que está aquí escuchando la charla, estamos involucrados en un proyecto de carbono en la Orinoquía, en los llanos inundables. Y nos pareció muy interesante, perdón, me pareció, no sé, Carolina, pero estoy seguro que también. Pero me pareció muy interesante algunos de los datos que presentas y uno de los que me llamó la atención es en los morichales que que realmente es muy profundo. Estábamos hablando, si miramos las gráficas, hasta 6 metros más o menos. Y quisiera saber si tú tienes una explicación de por qué la profundidad es, por un lado, tan variable y por qué, bueno, sí explicaste por qué es menor en los white sands, pero ¿qué puede estar detrás de esa variabilidad tan alta entre un sitio y otro dentro de los mismos morichales? O sea, porque esos son meandros de ríos antiguos que se acumulan capas o qué puede estar pasando. Sí, una buena pregunta. Sí, es muy variable la profundidad y mayormente sí, yo creo que es por la geomorfología debajo de la turba y mayormente por procesos de ríos, de meandros y también cuando el río cambia su curso, hay varios caños entrando y el río puede cambiar su curso y cortar los caños. Entonces uno puede tener un caño que ha excavado un cañoncito y después queda embalsado por un barranco del río que forma y después este caño cambia como una lagunita. No es como un madrilejo, pero un río chiquito, un caño embalsado. Entonces uno se ve como la patrón de varios de los turberas, los morichales, es como brazos como de la cuenca de este caño que era como excavado por procesos de erosión y después embalsado y después este basen pues que llena después de miles de años con todo turba. Entonces uno queda como una turbera muy profundo o menos profundo dependiendo de la morfología debajo que depende en procesos del movimiento de ríos Ujú, ujú. por los últimos 10.000 años más o menos. Súper. Y en ese sentido, siguiendo con eso, cuando ustedes hicieron la modelación ya espacial del cálculo de carbono en turberas, ¿cómo hicieron esos modelos? O sea, ¿cuál es el cálculo y cómo tuvieron en cuenta? Pues me imagino que predecir esa profundidad es difícil, Oh, tiene un sí. margen de error importante. Entonces, ¿cómo lo abordaron? Oh, eso es una observación muy piloso, pues, y un problema muy grande, una fuente muy grande de error. Es casi imposible, o hasta hoy nadie Ujú. sabe bien cómo predecir o detectar la profundidad de una turbera sin meter un palito en la turbera Sí, sí. incluso en todas partes del mundo. En la Indonesia hicieron un premio de $1.000 millones que si uno puede hacer un sistema para medir profundidades de turberas muy eficiente por esos turberas grandísimos que tienen. Entonces sí, es un fuente de error muy grande en nuestras estimaciones y lo que estamos haciendo es Ujú. muy simplificado. Es Sí. como medio de Uf. profundidad por tipo multiplicado Ajá. por área. Entonces, Sí, sí. sí, ponemos como un promedio de 3 metros, pero si es 1,5 metros en vez que 3, pues Ujú. va a ser lo Claro. mismo. O si es 5 en vez de 3, pues va a ser, Sí, claro. sí. Entiendo. Y antes de ir, un comentario, el cálculo que tú presentas de valor en dólares es basado en el mercado obligatorio de carbono, que esos $60 por tonelada, pero en el mercado voluntario el valor es hoy en día mucho más bajo, es más como en los $1, entre $1 y $5. Y sé que hay unas iniciativas de fusionar los mercados voluntarios con los obligatorios, entonces el valor del voluntario debería subir, pero los proyectos RED caen dentro de la categoría de mercado Voluntary Carbon Markets y esos lamentablemente pues tienen precios más bajos que la Regulated Market. Verdad. Entonces, para que lo tengas en cuenta también, como de pronto pues incluir los rangos de variación de precios que podría haber Sí. ahí en esos cálculos. Y, y Listo, Juan. sí, bueno, voy a parar, sí, porque Sí, si no sigo eso, porque hablando, aquí más bien, podemos seguir, exacto. gracias, Gracias. gracias por interrumpirme, Sergio. Joao, por favor.
Hola Scott, ¿qué más, hombre? Hola, Muchas gracias Joao. por la charla. Gracias por Estuvo muy venir. interesante, súper bacano el trabajo, te felicito y no, también yo estoy como jugar aquí con un montón de preguntas que se pueden venir en efecto cascata, pero voy a aterme. Pero hombre, me llamó mucho la atención la diapositiva que tienes ahí con el dibujo, el esquema, como esta representación de los White Sands, los bosques, los bosques abiertos y en comparación con estos ambientes de arenas blancas. Y entonces eso me remete a una pregunta primero sencilla, si están datando estos núcleos que sacaron para hacer y si uno por el esquema, por la figura que nos muestra que hay unas diferencias, que la arena blanca tiene toda una acumulación continua y, y las áreas de Moriche tienen esos intervalos que están asociados con la dinámica de los ríos. Mira, no. Entonces, primero la pregunta es si están datando y si hay una correspondencia de tiempo entre los sistemas de arenas blancas y los de Morichales, y si sí, en qué profundidad coinciden los años. Y dejo solo más una última pregunta ahí relacionada a esto es el hecho de que sean, como mencionaste, la preocupación que tenemos de los cambios en el uso de los suelos y viendo que hay profundidad hasta 6 metros dentro de esas turberas, me suena como si es posible hacer una reconstrucción de los cambios en el uso del suelo y hoy ambientes que, por ejemplo, tenemos pastizales, que uno perfora ahí a profundidad puede ver que encuentre turberas en zonas donde habían morichales antes o eso no puede ocurrir o es muy difícil de seguir. Es decir, hay zonas ahí de turberas perdidas que ya por cambio del uso del suelo puede ser que tengan esas capas más profundas, pero hoy tienen una vegetación completamente distinta que los modelos los métodos de detección de esas turberas pueden tener ahí unas turberas perdidas que todavía no la identificamos por los cambios en uso de la tierra. Sí, Es, pues hemos encontrado como más o menos como turberas entarados, como que uno entra a la herbazal, por ejemplo, y la capa superficial es muy limoso, arcilloso, pero de hasta abajo uno encuentra turba, enterado. Y eso, pues nuestra hipótesis allí como fue una turbera y después con toda la deforestación que pasó en su momento, había mucha erosión y eso, y movilización de sedimentos y se enterró la turbera. Y después cambió a otro ecosistema, otra cosa, pero antiguamente había una turbera allá. Entonces yo creo que hay todas las combinaciones que puede hacer y eso es todo un técnico, pues los paleoecólogos que perforan en turberas y buscan los granos de polen para ver como qué es la historia de este desarrollo de este ecosistema. Han hecho eso en varias turberas para decir que empezaron como una laguna, como ven polones de matas acuáticas, después en este momento vino los moriches y eso fue como, bueno, eso era un bosque pues en este momento y después siguió un bosque, había otros, puede ser otros cambios y todo uno puede reconstruir pues toda la historia de cambios de la vegetación y pensar en qué implica sobre el tipo de suelo está acumulando y eso. Pero eso es como otro técnico, pues tengo colaboradores que fascinan con eso, pero y queremos desarrollar un poco de eso, ese tipo de estudio. no, súper chévere, muchas gracias. Muchas gracias, Scott. Y tenemos una última pregunta de Álvaro Campo. Por favor, Álvaro. Ok, un saludo y gracias Scott eh, por hacer visible lo que no vemos. En primera medida, me parece que hay una información de alto valor estratégico. Yo quiero hacer es un comentario y al final preguntarle a Scott qué piensa que puede pasar. Nosotros, en el caso particular sobre la Orinoquia y la Amazonía, hoy en día son el objetivo de la frontera, de la ampliación de la frontera agrícola. Y eso básicamente con modelos de altísimo impacto sobre la base natural.
en el uso del cambio del suelo, pues ahí tenemos un impacto gigantesco. La gran pregunta es, ¿hemos fracasado en conservar lo que vemos? Por lo menos los bosques se ven, las fuentes hídricas se ven, todo lo que en la dinámica del país viene sufriendo altísimo impacto en el deterioro de la base natural y que obviamente con el cambio climático se exacerba la problemática. Todas las evidencias están a la luz del día. La pregunta es, ok, uno puede cuantificar el carbono y ponerle un valor, pero el gran reto va a ser que la política pública y sobre todo la política privada que toma y básicamente hace cambio del uso del suelo, entienda el valor que estas turberas tienen en términos estratégicos. Debería haber un mapa de conservación de turberas. Debería haber un mapa de delimitación sobre el uso del suelo en estas zonas. Porque como lo ha planteado Scott, si eso lo volvemos carbono disponible en la atmósfera, pues el impacto es gigantesco si lo llevan equivalentes de petróleo o de combustible fósil. Entonces, ¿qué deberíamos crear? ¿Qué deberíamos imaginarnos para que podamos tener un mecanismo no solamente de cuantificación equivalente en términos del valor, sino de la importancia que tiene su conservación y hacer visible en conservación lo que no es visible? Pues, profe, eso es una pregunta muy grande, y muy importante, muy grande, más grande que yo, seguro, porque es bastante político, ¿cierto? Como diseñar un sistema que efectivamente y en una manera práctica puede conservar este recurso. Y realmente yo creo que si yo tenía esta idea sería muy como, pues, no sé, yo soy un poco tímido en decir cómo debe hacerlo, ¿cierto? Yo creo que es una pregunta mucho más grande que yo. No sé si tú tienes una idea, yo sería interesado a escuchar. No sé si. Bueno, Yo, primero pues, comenzando porque este tipo de eventos sucedan. Esa es una forma de hacer visible lo invisible. sí, Pero yo primero reconozco el esfuerzo, reconozco la participación de Scott. Creo que es un privilegio para Colombia y sobre todo para la región donde nosotros estamos trabajando tantos años, que tengamos esta información ya mucho más precisa, ya no tan hipotética, sino más sí, precisa. Pero yo creo que el reto sí es gigantesco para todos. Como sí, digo, no hemos podido conservar lo visible. Ahora lo invisible para la gente pues no tiene aparentemente valor. Entonces yo creo que tiene que haber en esto unos equipos muy fuertes de volver traducible para el común de la gente y traducible para la política pública que pueda generar limitantes sobre el tema, sobre estas áreas. Scott ya lo dijo, un bosque triste que desaparezca, pero al menos podríamos recuperar algo de ese escenario, pero una turbera es irrecuperable. O sea que sí. el reto es gigantesco y entre más información haya, más preocupación vamos a tener, básicamente por el error del enfoque de los modelos de producción ligados a estas áreas de alta fragilidad. Muchas gracias, Álvaro, por esa intervención. Y con esto entonces cerramos nuestro seminario de hoy. Muchísimas gracias a Scott por mostrarnos estos resultados, algunos inéditos, otros pues ya publicados, pero que nos resaltan un aspecto que muchos claramente no conocíamos de la Orinoquía de nuestro país. Les agradecemos muchísimo por asistir a nuestro seminario de investigación. Los invito cordialmente a nuestro siguiente seminario, que cambiamos completamente de tema y vamos a hablar sobre selección sexual y comportamiento animal. Entonces, por favor, estén muy pendientes de nuestra invitación. Scott, muchísimas gracias a toda tu familia extendida, a todos tus fans que están aquí con nosotros en la charla. Y pues que tengan entonces todos una muy feliz tarde y muy feliz fin de semana. Muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a todos. Chao, Scott. Chao, Carlos. Vemos. Chao, Saludos chao. por allá y cuídate.
Bueno, muchísimas gracias, Scott. Excelente. Espero que te haya gustado la presentación.